Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Salva al Mundo. En el vídeo de hoy hablaré sobre supuestas abducciones, aunque yo personalmente sí creo que realmente sucedieron, pero comprendo al mismo tiempo que este tipo de temas en concreto pueda crear dudas y hayan distintas opiniones y puntos de vista, por lo cual es totalmente respetable para mí. He escogido varios casos, que en su día tuvieron mucha polémica. Casos en los que realmente aparecen multitud de detalles que no deberían de quedar en el aire. Sin más rodeos, vamos a comenzar y nos trasladamos a Murcia, en España. Es junio de 1982. Su protagonista, Próspera Muñoz. Próspera Muñoz era una maestra que ejercía en Gerona, madre de varios hijos, mujer equilibrada y humilde donde las haya. Durante sus primeros años vivió en una finca cercana a Jumilla, en la provincia de Murcia, hasta que sus padres se trasladaron a Gerona, por motivos laborales. Nunca había sentido Próspera la menor curiosidad por el fenómeno ovni, ni por supuesto había tenido la más mínima experiencia en este sentido. Pero súbitamente, al despertarse una mañana de ese mes de junio de 1982, recuerda nítidamente lo sucedido 30 años antes en la finca de Jumilla, con tal cúmulo de detalles que parecen tratarse recuerdos del día anterior. La historia es realmente apasionante. Próspera cuenta con 6 años de edad por aquel entonces. Vive feliz en el campo, entregada por entero a los juegos con su hermana mayor y su perro, con el que corretea por los alrededores. Una tarde del mes de junio ve posarse en el suelo un enorme disco plateado, que permanece estático unos minutos antes de elevarse y desaparecer. La niña no ha sentido miedo, aunque sí sorpresa. El perro, sin embargo, se ha mostrado muy inquieto y no ha cesado de ladrar. El objeto ha dejado sobre el suelo unas huellas, en forma de hoyos, como si hubieran sido producidas por unas patas que soportaran un gran peso. Inexplicablemente, recordemos este detalle, y pese a que el aterrizaje de aquel objeto era algo fuera de lo normal, la niña no cuenta nada a sus padres ni a su hermana mayor. Y a medianoche, cuando todos duermen, menos Próspera, por las ventanas se filtra un resplandor. La niña mira a través de los cristales. El objeto está allí, detenido, en el mismo lugar donde se posó unas horas antes. De él descienden 3 hombres, cubiertos con trajes blancos. El perro, que había comenzado a ladrar asustado, está ahora tendido en el suelo como dormido, a medio camino entre el ovni y la vivienda. Uno de los 3 hombres se detiene junto a él, mientras los otros 2 siguen avanzando hacia la casa. Instantes después, se abre la puerta. Dentro, todos menos Próspera, parecen sumidos en su sueño profundísimo. Los 2 hombres entran y toman a la niña, cada uno de una mano, conduciéndola hasta el exterior. Ya fuera, el grupo se encamina hasta donde se halla el otro ser junto al perro. Una vez todos juntos, toman a la niña y al perro en brazos y entran en la nave. Próspera está invadida por una gran paz. Por su interior, el ovni está iluminado con una luz especial. Se ve muy bien, pero no se siente molestia alguna. Próspera y su perro son conducidos de forma amable en una dependencia que se asemeja algo a la sala de reconocimiento de un hospital. Allí se hacen cargo de ellos otros seres, esta vez vestidos con batas de color beige. El perro se despierta, mas no se siente inquieto. Lo depositan sobre una especie de mesa de operaciones, mientras hacen tenderse a la niña en otra. Extraños aparatos penden del techo, a modo de tentáculos, con multitud de cables y agujas. No temas, dice alguno de los médicos a la niña. No va a pasaros nada ni a ti ni a tu perro. Le pasan sobre la piel del brazo algo semejante a una afilada cuchilla que corta sin notarlo el vello, para depositarlo en un recipiente. Las manos que la están palpando llaman su atención, y pregunta con el candor natural de sus 6 años. Tenéis solo 4 dedos, ¿por qué os falta el dedo gordo? Su pregunta no obtiene respuesta. Ellos siguen muy pendientes de lo que están haciendo. En ese justo momento, ella no siente molestia alguna. Como respondiendo a la preocupación de la niña, uno de los extraños seres dice: «Tu perro está perfectamente. Le estamos haciendo lo mismo que a ti». «¿Para qué?» «Deseamos conocer totalmente el funcionamiento de vuestro cuerpo. Por eso extraemos toda clase de líquidos de vuestro organismo y los analizamos». La niña repara que entre los médicos hay también enfermeras, y que una de ellas tiene las manos normales, es decir, con 5 dedos, perfectamente apreciables a través del suave tejido de los guantes. Y, captando su extrañeza,
Antes de que la pregunta surja de sus labios, escucha la explicación. Tiene 5 dedos como vosotros los humanos porque es hija de una madre de la Tierra y de uno de nosotros. También a veces hacemos experimentos de ese tipo. Concluidos los análisis, ordenan vestirse a la niña y la conducen con su perro hasta la abertura que existe en la parte inferior del ovni, la puerta por donde entraron. Extraño acceso que se cerraba y abría por extensión o contracción de las paredes de la nave. Ya en tierra, Próspera recibe la orden de alejarse del ovni y dirigirse hacia su casa. Olvidarás todo lo que ha sucedido, escucha que le dicen, durante 30 años. Pasado ese tiempo lo recordarás con todo detalle. Cuando la niña entra en su casa, todos siguen durmiendo. Nadie se ha dado cuenta de nada. Mira a través de la ventana, y el ovni ya no está allí. Se acuesta y se duerme enseguida. A la mañana siguiente no recuerda nada. Fue a los 30 años justos, según le dijeron los tripulantes del ovni, cuando lo recordó y contó su experiencia. Vamos ahora a relatar el siguiente caso, un caso no menos sorprendente y en el que son implicados gente de puestos importantes. Nos trasladamos a Chile. Ocurrió hace unos años. Un grupo de soldados, no más de media docena, estuvieron acampados en un lugar fronterizo con Bolivia, bajo las órdenes de un cabo, el famoso Cabo Valdés. Un hombre serio, equilibrado, del que en principio es imposible aceptar ningún falso testimonio. A medianoche, el grupo de militares se vio sorprendido por la aparición de unas luces extrañas a unos centenares de metros de su campamento. Ni por el lugar, ni por la hora, ni por ninguna otra circunstancia podían aparecer allí aquellas luces, de modo que el cabo decidió ir él solo a inspeccionar, ordenando a su tropa que la guardasen sin moverse del puesto de vigilancia. Marchó el cabo Valdés en dirección a donde las luces parecían haberse detenido, tras unos pequeños promontorios. Desde el campamento solo era visible ya el resplandor. Los soldados, aunque cumplieron la orden de no moverse del puesto, estuvieron observando la marcha de su cabo y permanecieron igualmente atentos a su vuelta. Tras una espera infructuosa por parte de los soldados que componían el pequeño destacamento, y juzgando que algo raro le había sucedido a su cabo, decidieron ir a buscarlo, y así lo hicieron. El cabo Valdés no apareció por parte alguna. Tampoco había ni rastro de las misteriosas luces que habían motivado la inspección del terreno por parte de aquel. El paraje era extraordinariamente despejado, sin accidentes notables, por lo que era imposible que se hubiera extraviado o escondido. Recorrieron los soldados toda la zona y lo inspeccionaron todo, hasta cerciorarse de que el cabo no estaba allí. Parecía habérselo tragado la tierra. Tras unas horas de busca infructuosa, entre 2 y 3 horas, según dijeron después, regresó la pequeña tropa a su campamento, sin saber qué otra cosa podían hacer. Decidieron aguardar hasta el amanecer, y poco antes del alba vieron acercarse al cabo, que caminaba al parecer un poco aturdido hacia las tiendas de campaña. No se dieron cuenta de dónde había salido. Lo vieron aproximarse a ellos cuando ya se hallaba lo suficientemente cerca como para reconocerlo. Previamente a su aparición no se volvieron a ver las luces que se vieron al comienzo de la alucinante historia. El cabo aparecía exhausto, como muy cansado, con aspecto de haber desarrollado un gran esfuerzo. A las preguntas de sus soldados, el cabo Valdés no fue demasiado explícito, pero sí lo suficientemente para contar que había realizado un viaje a bordo de una nave extraterrestre, a la que fue atraído de forma misteriosa cuando se acercó al lugar donde habían visto unas horas antes detenerse aquellas luces misteriosas que le habían llamado la atención. A bordo de la nave misteriosa había recorrido gran parte del espacio y había incluso sobrevolado la luna. El viaje había sido largo, aunque la velocidad del ingenio que lo había transportado era impresionante. Según Valdés, había estado fuera de la Tierra varios días. Esa era su experiencia. Y aunque sus soldados le insistieron en que su pérdida solo había durado unas horas, al observarlo con mayor detenimiento, descubrieron que durante ese tiempo a su jefe le había crecido la barba que, en efecto, parecía ser de unos días. El cabo se había afeitado aquella misma mañana. Todos lo habían visto porque se aseaban todos a la vez, como era de costumbre. No tenía explicación el hecho. La barba misteriosamente crecida en tan escasas horas guardaba no obstante relación con la experiencia personal de haber estado ausente varios días. Aquello era inexplicable. Y tanto como eso lo fue a comprobar, cosa que el mismo Valdés hizo sin poder reprimir un grito de asombro, que el reloj digital que llevaba en su muñeca marcaba en su calendario una fecha correspondiente a varios días más adelante, es decir,
una fecha futura que sería realidad cuando hubieran transcurrido 3 o 4 días. El viaje había sido una realidad para la experiencia personal, física y psíquica del Cabo Valdés, pero también lo había sido para su reloj digital, para el que también habían transcurrido varios días, en un lapso de tiempo que en verdad solo se extendió durante unas horas. Ante el mismo hecho objetivo, que tuvo un principio y un final, la observación de las luces que se habían detenido tras unas lomas y la vuelta del cabo, la vivencia del tiempo transcurrido había sido distinta. Para los soldados el episodio duró unas 4 horas, y para el sujeto del fenómeno, el cabo, el mismo episodio había durado 4 días, lo mismo que para su reloj, que es incapaz de sufrir alucinaciones ni trastornos mentales. ¿Qué había sucedido en realidad? No se sabe, pero el Cabo Valdés no quiso volver a recordar su historia. Y puede que no le falte razón. Hay experiencias que más vale borrar. Uno de los raptos más famosos, sin duda, es el del matrimonio Hill. Viajaban en su automóvil por una carretera de New Hampshire, el 19 de septiembre de 1961, a eso de las 8 de la noche, cuando de pronto vieron aproximarse un extraño objeto volador. Detuvieron el coche para poder observar bien el ovni con unos prismáticos que siempre llevaba en la guantera. Era una gran nave, la cual, tras soltar otras navecillas desde su interior, descendió sobre el automóvil. En ese momento, el matrimonio Hill tuvo miedo y optó por alejarse de allí a toda la velocidad que permitía su coche, que no era poca. Al partir, oyeron unos fuertes zumbidos que procedían del ovni que se les había acercado. Unos 50 kilómetros más adelante volvieron a escuchar el siniestro zumbido, pero en esta ocasión sin llegar a ver el ovni. Entre ambos zumbidos, y habiendo recorrido solo 50 kilómetros a gran velocidad y sin detenerse, habían transcurrido nada menos que 2 horas. Ellos no tenían ciencia de ese tiempo, y todo hubiera quedado reducido a un caso de encuentro más, si no hubieran aparecido después unas extrañas pesadillas, extrañas e inquietantes, y tan frecuentes que el matrimonio tomó la decisión de acudir a la consulta de un psiquiatra. Sometidos a hipnosis, los recuerdos de los Hill demostraron que durante esas 2 horas habían sido raptados por los tripulantes de un ovni. Básicamente, los relatos de Barney Beatty coincidían, y según estos, los tripulantes del ovni eran unos seres de aspecto humanoide, de estatura mediana y que se comunicaban mediante la telepatía. Coincidían ambos testimonios curiosamente en que llamaban poderosamente la atención de sus ojos, especialmente siniestros, muy parecidos a los ojos de los gatos. Barney añadía que se alargaban casi hasta las sienes, por lo que su campo visual debía ser considerablemente más amplio que el de los humanos. Esto me inquietaba, decía el señor Hill. Tras someter al matrimonio a varias pruebas médicas, entablaron con ellos un diálogo en el que se interesaron por los conceptos humanos de vejez, tiempo, vida, muerte, etc. Ellos también dieron su opinión sobre alguno de estos temas tan profundos. Luego mostraron lo que sin duda era un mapa estelar y señalaron sobre el mismo un punto concreto, que debía ser su lugar de origen. Beatty comprobó luego, sobre mapas estelares confeccionados por astrónomos, que el punto indicado correspondía a la estrella identificada como CTA-102 en la constelación de Pegaso. La experiencia del matrimonio Hill no terminó con la constatación de la realidad del secuestro. Posteriormente, sufrieron experiencias de todo tipo, incluso poltergeists y otros fenómenos que entran ya plenamente en los terrenos de la parapsicología. Incluso hicieron en varias ocasiones su aparición en la casa los denominados hombres de negro, que forman parte de la historia secreta de los ovnis, que analizaremos en el momento oportuno en este mismo canal. Un joven leñador, perteneciente a una cuadrilla contratada por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, fue el protagonista de esta historia singular, en verdad sorprendente. El leñador se encontraba aquel día 5 de noviembre de 1975 trabajando en el Bosque Nacional de Apache Sea Chase, acompañado de otros 5 leñadores y el jefe del grupo. Se disponían ya a regresar a sus casas en Phoenix, pues acababan de dar por concluida la faena. Eran poco más de las 6 de la tarde. Ya se hallaban acomodados en la camioneta y ésta se había puesto en marcha, cuando de pronto vieron un extraño objeto con forma difícil de definir, que se encontraba suspendido sobre el suelo a unos 5 metros de altura, en un pequeño claro de la maleza. El conductor detuvo la camioneta, y el leñador, protagonista de la historia, de nombre Travis Walton, un joven de verdad intrépido, saltó del vehículo y se dirigió corriendo hacia el ovni, situándose bajo él en una posición de aproximadamente 60 grados. Todos pudieron escuchar un sonido agudo que emanaba del ovni,
Walton retrocedió un par de pasos sin duda asustado ya, y entonces, de la parte central inferior del objeto, partió una de luz verdosa que incidió directamente sobre el cuerpo del leñador. Lo elevó del suelo un par de metros y luego lo dejó caer como si se tratara de un fardo. El jefe del grupo, temiendo por la vida de todos, ordenó poner en marcha la camioneta y alejarse de allí unos cientos de metros. Tras la maniobra, y a unos 400 metros del lugar donde estaba el ovni, volvieron a detener el vehículo y miraron hacia el leñador que había quedado atrás. Vieron en ese instante cómo se elevaba una potente luz, que se perdió enseguida en dirección noroeste. Dedujeron que era el objeto, que se había marchado, y retrocedieron para recoger al compañero, pero este no estaba allí. En el claro del bosque, donde antes hallaba el ovni Walton, no había ahora absolutamente nada. Buscaron al compañero hasta cerciorarse de que no estaba ni allí ni por los alrededores. Después, marcharon a toda velocidad a comunicar los hechos a las autoridades de Phoenix. Varias patrullas inspeccionaron bien la zona durante el siguiente día. El joven leñador no se halló rastro alguno. El suceso no tenía explicación, pero resultaba inevitable relacionar la desaparición de Walton con la marcha del ovni y con lo que anteriormente a la misma había sucedido. 5 días más tarde, es decir, el 10 de noviembre, se recibió una llamada telefónica a la residencia de Grant Neff, cuñado de Walton, que era el único miembro de la familia que disponía de teléfono. Quien llamaba era precisamente el leñador desaparecido, Travis Walton, quien de una manera muy confusa dijo encontrarse en una cabina telefónica de Heber, a unos 25 kilómetros del lugar en el que se había producido su desaparición. De los 5 días transcurridos, el leñador apenas podía recordar lo que había vivido durante 2 horas. Según contó Travis Walton, tras el episodio relatado del rayo de luz verdosa, se encontró sobre una especie de mesa en una estancia que él creyó se trataba de la habitación de un hospital. Era una sala con el techo muy bajo. Sobre su pecho tenía un extraño aparato metálico de forma ovalada. Se encontraba recostado sobre su espalda, y había sido despojado previamente de su camisa y camiseta, pues se hallaba con el torso desnudo. Aquel artefacto sobre su pecho le producía bastante dolor, y a la vez notaba que el aire era excesivamente denso, por lo que le resultaba muy difícil respirar. Hacía también mucho calor. Reclinado sobre su cuerpo y observándolo con suma atención, estaban 3 seres de aspecto humano, delgados, de una altura aproximada a 1,60 metros. Eran muy pálidos, con grandes cabezas extrañamente redondas, enormes ojos y nariz, boca y orejas pequeñas. Sus cuerpos estaban enfundados en una vestimenta naranja. Cuando Travis Walton se dio cuenta de la situación en que se encontraba, con aquellos seres tan raros observándolo tan de cerca y con aquel extraño aparato sobre el pecho, reaccionó violentamente. Era, sin duda, un hombre de impulsos primitivos. Saltó de la mesa y empuñó el primer objeto que encontró a mano, una especie de vara. Al ver la reacción de Travis, estos seres abandonaron la habitación por la puerta y torcieron hacia la derecha, y él salió después tras ellos, pero se dirigió hacia la izquierda. Había salido a un corredor, al final del cual halló otra estancia. Está amueblada, con un pequeño asiento flanqueado por una pantalla a cada lado. Intentaba Walton tomar conciencia de dónde estaba y qué le estaba sucediendo, pero no le dio tiempo, pues súbitamente hizo su aparición otro ser, un hombre de 2 metros de altura, provisto de casco, de cabello marrón y ojos dorados, el cual lo tomó por un brazo y lo condujo a otra habitación, una sala muy amplia en la que habían esparcidos varios objetos metálicos de forma ovalada. Estando allí, aparecieron otros 3 seres de aspecto humano como el anterior, pero sin casco. Uno de estos nuevos individuos parecía ser una mujer. Indicaron a Travis que se acostara sobre una mesa que allí había preparada al efecto. El leñador no tenía voluntad de defenderse. Había desaparecido toda su agresividad. Estaba entonces bastante tranquilo, aunque seguía sin entender lo que estaba sucediendo. Cuando estaba ya acostado sobre aquella mesa, relató luego Walton: me aplicaron sobre el rostro algo que a mí me recordó a una mascarilla de oxígeno. Despertó Walton a medianoche, a medio kilómetro al oeste de Heber. Estaba echado boca abajo. Cuando levantó los ojos, todavía pudo ver un objeto metálico que despegaba y se perdía a toda velocidad en el cielo. Sometido posteriormente, Travis Walton, de manera voluntaria a la prueba del detector de mentiras, se concluyó que su relato era veraz en su totalidad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hay muchísimos más casos, aunque tengo que decir que me he centrado en las abducciones que más polémica tuvieron en su día y las que muestran más cantidad de detalles. Como siempre, espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en otra ocasión. Sed felices, chao.